días, mi nombre es Oscar Rodríguez, soy de noveno. Este video se trata sobre mi presentación final de historia. Trata sobre la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría que siguió posterior a eso. Causas de la Segunda Guerra Mundial. Principalmente se debió a la injusticia del Tratado de Versalles sobre la rendición de Alemania debido a la derrota en la Primera Guerra Mundial, ya que este tratado era muy injusto contra el bando perdedor de la Primera Guerra Mundial, haciendo que básicamente toda la economía del país se fuera a bancarrota y no pudieran desarrollar su ejército, ni su propia economía, ni su calidad de vida. Lo cual fue una de las causas principales por la cual el pueblo alemán apoyó esta rebelión, este movimiento militar. La otra causa sería la aparición del fascismo, los cuales aparecieron en dos sitios, más específicamente en Alemania, cuando Hitler subió al poder, ya que Hitler tenía una ideología fascista lo- en la que alegaba que solo la raza suprema, en este caso los alemanes y algunos otros pocos, deberían ser los que están al mando y todas las demás razas deberían ser o eliminadas o esclavizadas. Y por otra parte, el otro fascismo que surgió sería el de Italia con el nuevo la nueva persona al mando, la cual esa persona también era un fascista al igual que Hitler y compartía las mismas ideas que él. La tercera causa sería las tensiones de la Primera Guerra sino-japonesa que tuvo lugar en 1845-1846, en la cual la relación entre China y Japón estaba bastante tensa, ya que se habían declarado la guerra, debido a que Japón no veía con buenos ojos el sistema político comunista de China. Am, Ahora hablaré un poco del Holocausto, que fue al inicio de la Segunda Guerra Mundial, que fue el Holocausto, es el evento en el cual Hitler manda a todo su ejército a asesinar a todos los judíos que se encuentren en Alemania. Esto es debido a que los banqueros judíos eran los que más se aprovechaban del Tratado de Versalles, que debilitaban la economía de Alemania. Lo cual, si bien eso fue un movimiento extremista, tenía como objetivo el restaurar la economía de su país. Luego, en 1939, que es el inicio de la Segunda Guerra Mundial, en ese momento, después de que Alemania firme un tratado de no agresión, conocido como el Tratado Alemán Soviético con la Unión Soviética, para así no estar en guerra, haciendo así el inicio en el 1 de septiembre de 1939, la invasión a Polonia. En 1940, después de la relativa calma que surgió después de la conquista de Polonia por parte de Alemania, Alemania se movilizó para tomar los estados de los países Noruega y Suecia y Dinamarca, haciendo y preparándose para su avance sobre Europa Occidental, lo cual preocupó a los países europeos, haciendo que Francia y Reino Unido le declararan la guerra a Alemania. Pero al poco tiempo, en 1940, Alemania tomó el control sobre los países más cerca en los países occidentales europeos, que serían principalmente Luxemburgo, Bélgica y Países Bajos con su capital Ámsterdam. Posteriormente a esto, Francia, posteriormente a esto, Alemania se unió y firmó un tratado de alianza con la alianza conocida como la Alianza del Eje, la cual estaba compuesta principalmente por Alemania, liderada por Hitler, Italia, liderada por un líder fascista que apoyaba las ideas de Hitler, y Japón, que básicamente se unió porque no apoyaba esa ideología del comunismo, lo cual, al ser Japón no apoyar la idea del comunismo que se origina en la Unión Soviética, o también conocida como Rusia,
más posteriormente. Debido a esto, Alemania, junto con sus aliados, le declararon la guerra a Rusia en 1941. Esto pasó después de que Alemania tomó la mitad norte del país de Francia, después de firmar un armisticio con Francia, debido a que ya habían tomado la mitad norte del país. En 1941, como decía, la, la Alemania y sus aliados iniciaron acciones militares contra Rusia o la Unión Soviética, la cual ya había tomado posesión de los estados bálticos como Bielorrusia, Lituania, Letonia y Estonia. Pero debido a las duras condiciones, duras condiciones de Rusia, debido a las bajas temperaturas, el avance del ejército aliado alemán no pudo conquistar, no pudo tomar las ciudades de Rusia, especialmente Stalingrado, la cual fue una ciudad en la cual Hitler se obsesionó por conquistar, pero al final falló miserablemente en cada ataque que lanzara. Siempre, ya que siempre Rusia lanzaba una contraofensiva con la cual lograba expulsar a los alemanes y a sus aliados. Siendo esto lo que marcaría el inicio del fin de la Segunda Guerra Mundial, ya que a la Alemania entrará en guerra con Rusia, la cual era una de las grandes potencias de la época, y además que durante esas fechas Japón iniciaría un ataque a Estados Unidos en Hawái y en Pearl Harbor, los cuales bombardearon esas ciudades usando más que nada aviones kamikaze, los cuales consisten en ser aviones que sueltan bombas y que después se lanzan contra los barcos o puntos claves de la ciudad para destruirlos. Siendo esto, haciendo que Estados Unidos al poco tiempo le declarara la guerra a Alemania, a Japón y a sus aliados, haciendo que Alemania y Italia también le declararan la guerra. Ya con esto, con el apoyo de Estados Unidos, la URSS o Unión Soviética y Reino Unido y España, se lanzó un contraataque, una contraofensiva contra sus aliados, ya que en las fechas de 1942 y 1943 los aliados empezaron su contraofensiva de forma fuerte, empezando con el Reino Unido ganándole una batalla aérea a Alemania, conocida como la batalla de Gran Bretaña. A partir de este momento, bueno, ya he dicho aparte. Con esto, ya los alemanes empezaron a ya no avanzar tanto, sino a mantener sus posiciones, lo cual debilitaba su posición, pues. Ajá. Luego, a finales de abril de 1943, en Italia, el grupo de Unión Antifascista o algo así de Italia se rebela y quita el poder al actual mandatario de Italia, lo cual hace que los aliados, principalmente Estados Unidos, puedan desembarcar en Sicilia tomando una frontera tomando gran parte de Italia, apoyando a los insurgentes. En este momento, el anterior líder de Italia que apoyaba a Hitler fue encarcelado bajo arresto domiciliario por las fuerzas rebeldes, pero el ejército, las fuerzas especiales alemanas fueron y lo liberaron y establecieron una frontera digamos, para recuperar Italia bajo el liderazgo del líder italiano fascista, para que se apoyaba a Mussolini, pero al final no pudieron avanzar y lo más que pudieron hacer fue retener a los aliados en ese punto, pero no pudieron avanzar y cada vez retrocedían más. Después de eso, debido a los sucesos de Italia, de la rebelión italiana, lo cual debilitó bastante al país y a sus fuerzas, debilitando así una buena parte de los aliados de Alemania, las fuerzas alemanas o de la Alianza del Eje se encontraban en África, constaban de 150.000 hombres, al final se tuvieron que rendir a los aliados debido a que ya no tenían el apoyo de Italia, que era uno de los principales exportadores de suministros para ellos, lo cual hizo que se vendieran ya que no querían desperdiciar su vida en vano.
En 1944, para ese momento, Estados Unidos lideró un ataque por Occidente y mientras que la URSS lideró un ataque por el norte del país, haciendo que Alemania fuera cada vez fuera reducida en gran medida, ya que estaba siendo atacada en dos flancos por Estados Unidos y la Unión Soviética respectivamente. Al final, la Unión Soviética llegó hasta marchar hasta la capital de Alemania, Berlín, estando ya solo a unos pocos kilómetros de tomar la capital alemana. En este momento, Hitler decide suicidarse, ya que veía perdida esta batalla y no quería afrontar las consecuencias que ocasionó su acción militar. Al poco tiempo del suicidio de Hitler, Alemania se rindió. Y eso fue en 1944. Y ya para 1945 terminó la última parte, ya que Italia, la parte que aún era apoyada por el líder fascista, se rindió ya que no podía, sin el apoyo de Alemania ya no podían avanzar. Y como el último país de la Alianza del Eje en pie, era como Japón, terminó siendo atacado por las fuerzas aliadas en gran medida, haciendo que Japón se rindiera al usar las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, haciendo que al poco tiempo Japón se rindiera debido a la catástrofe que generó y la gran cantidad de muertes que generaron esas bombas. Am, Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Fin de la soberanía de Alemania, Italia y Japón como países. El colapso de la economía europea en gran medida. Fundación de organizaciones posguerra, por ejemplo, la ONU, la FMI, la ABC, entre otras. Y también está la consecuencia de que esta guerra fue la guerra más fuerte de la historia, ya que tuvo un saldo de más de 55 millones de muertos, siendo unos 6 millones de muertos siendo judíos que fueron asesinados durante el holocausto de Hitler. Um, una de las últimas consecuencias sería la soberanía de Estados Unidos y la Unión Soviética como los nuevos países, como las nuevas superpotencias del mundo, ya que eran los únicos países que todavía tenían un buen ejército y economía, lo cual los hacían los superiores a los cualquier otros, dando así inicio a lo que sería conocido como una guerra fría. Ahora hablaré sobre la Guerra Fría. La Guerra Fría es como, digamos, es una guerra, pero no en todo el sentido de la palabra, ya que esta era una guerra política, social, económica, ideológica, pero no contaba con acciones militares como las guerras convencionales. Esto inició en 1947, cuando la URSS quería expandir el comunismo a través de todos los países europeos, los cuales ya se encontraban debilitados. Esto alarmó a Estados Unidos, los cuales no querían que la URSS expandiera el comunismo por todo el mundo, haciendo que esta época se conociera como la Alianza Occidental, como el Occidente capitalista y el Oriente comunista. Durante esta guerra, aunque no hubo enfrentamientos directos entre la URSS y Estados Unidos, las cuales eran las superpotencias, hicieron diferentes movidas para marcar su dominio. Entre estas movidas están, por ejemplo, usando sus agencias de inteligencia respectivamente, las cuales son la CIA por parte de los Estados Unidos y la KGB por parte de Rusia, los cuales era una guerra de agentes y la cual desató diferentes conflictos, ya que cada país Estados Unidos y Rusia querían aumentar su statu quo dominando al otro mediante carreras armamentísticas, ya que la URSS tenía miedo de Estados Unidos debido a sus armas nucleares, aunque al poco tiempo pudieron desarrollar sus propias armas nucleares, lo cual llegó a un estado en el que ninguno de los otros se quería atacar debido a la destrucción que podían desatar sus armas nucleares, ya que usar una de estas armas nucleares dejaría la zona del impacto deshabitada sin poder ser habitada durante mucho tiempo debido a la evasión. Un ejemplo de un accidente
nuclear sería Chernobyl, el cual fue el fallo de una planta nuclear, lo cual causó que nunca se pudiera volver a habitar esa ciudad. Durante los conflictos políticos y ideológicos de la URSS y Estados Unidos estarían las guerras de Corea, los cuales cada uno apoyaba a un bando diferente, ya que, la URSS apoyaba a Corea del Norte, que, que se basaba en un sistema comunista, por lo cual lo apoyaba. Y en contraparte, como Estados Unidos no quería que la URSS ganara más poder, apoyó a Corea del Sur, el cual era más capitalista o democrático. Al final de esa guerra no terminaron, no hubo un vencedor claro y simplemente se firmó un tratado de paz o armisticio. Aunque actualmente ya ese armisticio podría ser roto. Otro de los conflictos serían las guerras de Afganistán e Irak, en los cuales la URSS enviaba a sus agentes para para ayudar a las fuerzas comunistas de los respectivos países para que tomaran el control, haciendo que en estas guerras hiciera que Estados Unidos respondiera enviando sus propios suministros y inteligencia para ayudar a las fuerzas democráticas de Afganistán e Irak. No confundir la guerra de esa parte de la guerra de Afganistán, que es del conflicto de la Guerra Fría, en la cual Estados Unidos y Rusia enviaban su inteligencia y apoyo para sus respectivos bandos comunistas y democráticos, con la guerra del 2001 de Estados Unidos y Afganistán. Y bueno, eso es todo. Gracias por ver mi presentación y lamento la mala calidad. Adiós.